días. ¿Cuál es la posición oficial de la asociación que usted representa, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, ante este incidente que menciona como una de las posibles fuentes de filtración a AEADE? Muy buenos días, muy gusto saludarles. La Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, como las demás organizaciones empresariales u otros grupos de personas que se asocian, provee una serie de servicios a sus empresas afiliadas. Uno de los servicios que ofrecemos es precisamente información sobre el entorno económico, sobre la situación del mercado, para la mejor toma de decisiones de parte de las empresas. Y en este caso, la información que provee la asociación, como ocurre en la mayoría de las organizaciones empresariales, es información de fuente oficial, que normalmente está publicada en los registros públicos, en las páginas de internet de ellas es la que provee, por ejemplo, el servicio de rentas internas, en el caso de la matriculación vehicular, que es información estadística, es información que no refleja datos personales de ninguna manera. Ahí usted no va a encontrar un teléfono, no va a encontrar un nombre, un correo electrónico, va a encontrar datos de cuántos vehículos se matricularon en el país, en qué provincia, qué modelo, y esa información está accesible para toda persona que quiera hacer esa consulta. Lo que hace la Asociación de Empresas Automotrices es recopilar esa información, sistematizarla y ponerla a disposición de las empresas en reportes ya analíticos. También la asociación tiene información que le proveen las propias empresas para hacer estos mismos análisis estadísticos. Algunos de estos reportes que las empresas presentan a la AEADE justamente son las ventas mensuales de los vehículos que ocurren en el país. Pero estas ventas no reflejan de ninguna manera quién compró el vehículo, qué persona, qué dirección, qué teléfono tiene. De ninguna manera hay datos personales. Es información genérica de datos públicos que se podrían acceder también por otras fuentes. Entonces, como vemos, la asociación de ninguna manera maneja este tipo de información de datos personales que puedan poner en riesgo a las empresas del sector. Ahora, más allá de esto, ingeniero, en Ecuador, nos parece que hay mucha liberalidad en el manejo de datos. Se puede acceder libremente a muchísima información, incluyendo información judicial sobre las personas, por ejemplo. ¿Cuál es su criterio sobre esto? Pero sobre todo, ¿por qué cree usted que AEADE es mencionado en los informes internacionales que a su vez citan a los autores de esta investigación, que son miembros de la empresa VPN Mentor, una empresa especializada justamente en estudiar, en determinar este tipo de filtraciones? Nosotros desconocemos en lo absoluto que aparece el acrónimo de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, pero lo que sí podemos señalar es que las capturas de pantalla que aparecen en estas publicaciones internacionales son de datos de fuente oficial, o sea, de registros públicos. Cuando uno accede y observa con detenimiento cuál es la información que está publicándose o que estaba disponible en esas bases que habían sido filtradas, es información que pertenece al Servicio de Rentas Internas y eventualmente a la Agencia Nacional de Tránsito. Porque usted va a encontrar ahí unos códigos que son usados por esas instituciones públicas. No son información que manejan las empresas, o sea, no es códigos ni información que maneja a cada una de las empresas cuando registra a sus clientes. Es posible que el uso del acrónimo de la AEADE en estas filtraciones haya estado pensado en que nosotros podamos ser algunos potenciales clientes, o las empresas automotrices puedan ser potenciales clientes de esa información.
Pero la verdad desconocemos si eso es así o cuál ha sido el objeto de una mención a las siglas de la AEAD. Ingeniero, buenos días. ¿Cuáles considera usted que son los riesgos en este preciso momento para la asociación, para los clientes, frente a lo que se ha denunciado? En absoluto ninguno, porque no es información nuestra, no es información de las empresas, es información pública, que tiene los registros públicos, y esa información ha sido filtrada de una u otra manera de bases públicas, no de bases privadas. No es información que las empresas han proporcionado a alguien. Usted, es justamente lo que le estaba señalando, que si usted observa la información y las capturas de pantalla, van a encontrar los códigos de registros públicos. No es una base de datos de una empresa o de sus clientes, de ninguna manera. Entonces, por allá es lo que tiene que ver. Pero lo que se señala, ingeniero Baldión, es que sí, son efectivamente datos públicos que fueron encontrados en servidores privados. Sí, en un servidor privado de una empresa Novarest, si no me equivoco, que se denomina. Así es. Sí. Y la verdad no sabemos cómo haya obtenido esa empresa, a través de qué fuente haya obtenido esa información. Pero es información que maneja el Estado, no que manejan las empresas. ¿No han tenido ustedes ningún contacto con el oficialismo? Pues esto encendió las alarmas el día de ayer en Ecuador. Incluso se ha detenido a uno, incluso se dice a dos funcionarios de esta empresa Novarest. Sí, el día de ayer justamente estuvimos con la Agencia de Regulación de las Telecomunicaciones con el objeto de conocer, cuáles eran los avances de la investigación, si es que había algunos indicios adicionales de qué se trataba y las razones por las que, por ejemplo, haya sido mencionada la asociación. Pero bueno, todavía está en una fase preliminar de indagaciones, y en ese momento, que fue en la tarde la reunión que tuvimos con ellos, no conocíamos mayores detalles, salvo lo que los medios ya lo empezaron a señalar, que es información que ha sido capturada por una empresa ecuatoriana, Novarest, si no me equivoco, y esa información de dónde la haya obtenido, pues nosotros la desconocemos. ¿Qué piensa usted, ingeniero Baldión? ¿Qué piensa la Asociación de Empresas Automotrices de Ecuador sobre esa liberalidad que existe en cuanto a información clave en Ecuador? Las frecuentes llamadas telefónicas para ofrecer servicios turísticos, para ofrecer cambio de operadora telefónica, para ofrecer seguros de todo tipo. ¿Puede esto ser considerado como una situación normal en este país? Lamentablemente, la regulación y la sobreregulación que tiene el Estado ecuatoriano frente a las empresas obliga a que los ciudadanos tengamos que, para comprar hasta un caramelo, presentar una gran cantidad de información al proveedor. Si usted va a un restaurante, le piden una factura y le dicen sus datos. Y en sus datos le piden su teléfono, le piden su correo electrónico, le piden su dirección, no se diga sus nombres completos. Esto es algo que ya por sí solo atenta contra la intimidad de las personas. Es un exceso. Los requerimientos de información que vienen dados por regulación del Estado, por cierto. No es porque las empresas quieran pedir ahí toda esa información, sino porque el Servicio de Rentas Internas lo obliga a pedir y solicitar esa información. Entonces, la información de los ecuatorianos está en todas partes, accesible en todas partes, y en algunas partes es pública, de acceso público. Uno ingresa un código en la página X, pone el código de un vehículo que está circulando y le va a aparecer ese vehículo, cuánto debe, dónde debe, quién es la persona, quién fue el propietario, dónde está su dirección, etcétera. Entonces, sí podemos observar que hay una sobrecarga regulatoria que exige información innecesaria y que viola definitivamente la intimidad del derecho de las personas.
Efectivamente, ingeniero, ese es uno de los temas que preocupa y que los ciudadanos reclaman, el hecho de que la información personal esté circulando y esté en manos de las instituciones bancarias, de las operadoras turísticas, de las operadoras telefónicas. Extrañamente, una operadora cualquiera tiene todos los datos, los contratos que uno tiene inclusive, y eso utilizan para ofertarle a uno servicios. No hay un control al respecto. Definitivamente el Ecuador necesita una ley de protección de datos personales que garantice el derecho a la intimidad de las personas. Lamentablemente hasta el día de hoy no contamos con este cuerpo normativo que en todos los demás países del mundo, en los países desarrollados y en los no desarrollados, ya existe. Así es que esperamos tener una ley que establezca los parámetros de esa seguridad de la información que deben manejar las instituciones públicas y también las empresas privadas, por supuesto. Gracias al ingeniero Genaro Baldeón. Él es representante de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, AEADE, que ha sido mencionada junto con el BIES como fuentes para esta información que se habría divulgado en servidores privados, yendo en desmedro de una manera muy grave y directa sobre la privacidad de los ecuatorianos. La información expuesta suma más de 20 millones de registros de datos de personas que son mayormente de Ecuador. Quizá para dimensionar un poco estos hechos, cabe recordar el manejo de elecciones que se ha dado en varios países, no por la grosera divulgación de datos como ha sucedido con Ecuador, únicamente por la divulgación de datos de las costumbres en Internet, de la información sobre cómo navega la gente, sobre los likes que da en portales electrónicos, en servicios de redes sociales como Facebook, sus preferencias de compras en diversos portales, etcétera, etcétera. Esto ha generado incluso una nueva ciencia denominada psicopolítica, que es promovida y divulgada a través de varias publicaciones por el filósofo Byung-Chul Han, que es coreano, y quien ha dirigido su mirada crítica hacia las nuevas técnicas que las califica él como técnicas de poder del capitalismo neoliberal, que dan acceso a la esfera de la psiquis, convirtiendo en su mayor fuerza de producción esta información. La psicopolítica es, según el coreano Han, aquel sistema de dominación que en lugar de emplear el poder opresor utiliza un poder seductor, inteligente, que consigue que los hombres se sometan por sí mismo al entramado de dominación, entregando toda la información consciente o inconscientemente sobre cómo son, qué hacen, cómo actúan. En este sistema el sujeto sometido no es consciente de su sometimiento. La eficacia del psicopoder radica en que el individuo se cree libre cuando en realidad es el sistema el que está explotando su libertad. La psicopolítica se sirve del Big Data. Esta es de información masiva que está disponible por grandes compañías internacionales como Google, Amazon y otras, señaladas como un Big Brother, haciendo alusión a una importante publicación, un importante libro, 1984. Se apodera de los datos de los individuos, le entregan de forma efusiva y voluntaria. Esta herramienta permite hacer pronósticos sobre el comportamiento de las personas y condicionarlas a un nivel pre-reflexivo. La expresión libre y la hipercomunicación que se difunde por la red se convierten en control y vigilancias totales, conduciendo a una auténtica crisis de libertad contemporánea. Según Byung-Chul Han, este poder inteligente podría detectar incluso patrones de comportamiento del inconsciente colectivo que otorgaría a la psicopolítica un control ilimitado. Nuestro futuro dependerá de que seamos capaces de servirnos de lo inservible, de la singularidad no cuantificable y de la idiotez. Es lo que concluye este filósofo coreano. Dice incluso de que quien no participa ni comparte está expuesto a este nuevo sistema. Él se refiere básicamente a la entrega de información consciente o inconsciente que se hace a través de las redes sociales. ¿Qué decir sobre una crasa violación
a la privacidad de los ecuatorianos, entregando en bandeja datos que constituyen una radiografía de vida de cada uno de los ecuatorianos. Lamentable.